Bien, seguimos entonces con las oraciones 4, 5 y 6. Así terminamos. Leo esta: Die Kommunisten legen ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen dar. Bien. Acá tenemos de nuevo un caso de Trennbares-Verb, ¿no? Darlegen, si van a la lista, van a encontrar darlegen, que es exponer, presentar, bien, como una darlegen, 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 exponer, exponer, explicar, probar. Eh, bien, obviamente aparece en posición 2. Estas son todas oraciones, no hay subordinación acá, ¿sí? Entonces, exponer, ¿quién expone? Y ahí ya tenemos el sujeto, los comunistas. Comunistas exponen. Y acá fíjense un pronombre posesivo, ¿no? Anschauungsweise, que lo habíamos no les va a salir así directamente en el diccionario, pero está en la lista. Yo lo traduje como Weise, digamos, es compósita acá, ¿no? Anschauung sería así, Anschauung. Esta palabra es muy de filosofía, ¿no? Anschauung, Kant, por ejemplo. Anschauungsweise es modo, manera. Entonces lo que tienen es literalmente modo de ver, su modo de ver, su punto de vista, podríamos decir entonces. Los comunistas exponen su punto de vista. Sus ihre Zwecke. Zweck es objetivo, fines, ¿no? Zweck, su finalidad, sus fines, sus propósitos. Propósitos. Sus tendencias. Tendencias. Y acá tenemos una preposición. Sabemos que for es una preposición que rige dativo, ¿no es cierto? Ante. ¿Qué tenemos acá? Welt, ¿no? O sea, ya hemos analizado un montón de veces este tipo de construcciones, ¿no? For y luego viene, buscamos el sustantivo que aparece ahí nomás. Acá, como ven, tenemos también un adjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tiene que haber una concordancia. Tenemos que pensar cuál es el género de Welt. Sabemos que es Die Welt, esto ya se lo tienen que haber aprendido, ¿no? Apareció Unterwelt en Zaratustra. Bueno, concepto clave, mundo, ¿no? En la filosofía. Es die Welt, y acá tenemos der Welt. Bueno, sabemos por qué. La preposición esta rige dativo, y el dativo femenino es der. Y lo que tiene que pasar luego es que a este ganzen lo tenemos que declinar, como se declinan los adjetivos. Y sabemos que va con, cuando lleva el artículo, tiene que ir con en, ¿verdad? No voy a entrar de nuevo a dar toda la teoría si ya están en los videos. Ante todo el mundo. ¿Sí? Y el dar este simplemente es el offen darlegen. Esto es un adverbio, ¿no? De una manera abierta, de una manera explícita. Punto de vista, sus propósitos, su tendencia a todo el mundo de manera explícita, lo voy a poner. Explícita. Si lo buscan en el diccionario, probablemente offen aparece como legen ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen dar. Los comunistas exponen su punto de vista, sus propósitos, sus tendencias ante todo el mundo de manera explícita. Em, sí, quizá hay una traducción mejor para offen, ¿no? Offen. Abiertamente. Eso sería más literal, ¿no? Los comunistas exponen abiertamente su punto de vista. Ta.
¿Se acuerdan que decía economía de palabras, no? De manera explícita es de manera explícita. 3 palabras para una acá contra el alemán, que es una. Entonces pongamos, exponen abiertamente su punto de vista, sus propósitos, sus tendencias ante el mundo. Bueno, ya saben, ¿no? Los pronombres, siempre acuérdense, tienen una parte que es, bueno, cuál es el sujeto y después el sujeto de la posesión, ¿no? O sea, ire se refiere a comunistas como sujeto de la posesión y Zwecke está en plural, Zwecke, y por eso ia se le agrega una e ahí, ¿verdad? Lo mismo con Tendenz, sería Tendenzen es plural, Tendenz es singular, ¿no? Ir de nuevo tiene como sujeto de la posesión a die Kommunisten y como es plural lleva ahí la e. Bien, no hay nada más que decir sobre esa oración. ¿Qué dice acá? Die Kommunisten, todo esto es, bueno, hay muchas oraciones con verbos, ¿cómo se llaman? Con verbos tremba, separables, ¿no? Los comunistas entgegenstellen, entgegenstellen. Esto es como confrontar, ¿no? Entgegenstellen es como poner contra. Entgegenstellen. Oponer, objetar. Vamos a oponer. Entonces, bueno, si prestaron atención a la estrategia que estoy haciendo siempre, bueno, me fijo posición 2. Si reconozco que se trata de un verbo separable, ya directamente agarro el prefijo este y bueno, me fijo en la traducción y lo pongo acá, ¿no? Oponen, o contraponen, incluso me gusta más. Contraponen. Interesante. Los comunistas contraponen. Fíjense esto, ¿no? Dem Märchen vom Gespenst des Kommunismus. Tomo todo esto como una unidad. Y fíjense siempre, ¿no? La preposición esta de me da la pauta de que ya Märchen y Gespenst van juntos, ¿no? Porque sabemos que von es de. Y el genitivo este masculino también nos dice eso, ¿no? Gespenst des Kommunismus, ya sabemos, apareció en las otras oraciones. La idea de estos videos también es, bueno, ir digamos, una vez lo traducimos acá y cuando vuelve a aparecer en otra oración ya lo asimilamos, ¿no? O sea, uy, perdón, aparece, se me corrió, le pegué el micrófono. Aparece la misma estructura, Gespenst des Kommunismus, ¿qué hacemos? Lo ponemos directamente. Fantasma del comunismo. De Märchen. Bien, Märchen es una palabra muy linda, bastante difícil de traducir. Yo se los dije en otra oportunidad, creo que Märchen son, cuando hablábamos de los sustantivos que aparecen, Märchen es como los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Em, También se suele traducir Märchen como cuentos de hadas o también como cuentos fantásticos, ¿no? Acá la idea es claramente peyorativa, ¿no? El sentido que tiene, o sea, a este cuento, ¿no? A este... em, sí, los que contraponen. Y fíjense, lo que tenemos acá, es muy importante el artículo. Dem Märchen. Märchen sabemos que es das Märchen. Perdón, Märchen es una palabra del género neutro. Märchen. Cuento. Bien acá, Märchen es das Märchen. Los comunistas contraponen al... los comunistas contraponen al... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le vamos a poner? Al cuento... Al cuento... Es como una idea, la idea de fantasía, ¿no? Contraponen al... No se me ocurre ahora cómo ponerle a Märchen. Cuento chino para atrás, fíjense lo que dice acá, ¿no? Al cuento de hadas. Al cuento le pongamos.
al cuento del fantasma del comunismo, ¿sí? Ahí tenemos. Fíjense, ¿no? Al cuento. O sea, esto, ¿qué tiene el verbo entgegenstellen? Objeto directo, ¿no? Por eso aparece en dativo acá. Contraponen al cuento del fantasma del comunismo. ¿Qué cosa? Tiene objeto directo también. ¿Sí? Acuérdense, para el objeto indirecto es a quién la pregunta. Para el objeto directo, ¿qué cosa? Contraponen al cuento del fantasma del comunismo. Claramente, ¿no? Hay un manifiesto. Si pregunto qué caso está esto, un manifiesto, obviamente, manifest es das Manifest, y acá vemos que no dice einen, ¿no? O sea, es perdón, neutro claramente, ¿no? Un manifiesto del partido. ¿M? Y entgegen, ya sabemos el prefijo del verbo entgegenstellen, ya lo puse ahí. Bien, todo en orden. Cualquier cosa me dejan una pregunta o un comentario en el video y a mí me llega la notificación y lo contesto. Bueno, vamos con la última, la leo. Die Kommunisten der verschiedensten Nationalitäten versammeln sich zu diesem Zweck. Marx pone der verschiedensten Nationalität, cosa que se ve que es bueno, algún arcaísmo, ¿no? Este texto, ¿cuándo es? No me acuerdo exactamente qué fecha, ¿no? En qué época del siglo XIX, pero esto pone Nationalität, sería en singular nacionalidad. Nationalitäten sería en el alemán moderno lo correcto para expresar nacionalidades, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Versammeln sich como verbo reflexivo. Posición número 2, acá, fíjense los dativos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con los dativos? Cohesionan los elementos y tenemos entonces una unidad para análisis. Los comunistas, sí, clarito. Der verschiedensten Nationalitäten, de las más diversas, fíjense, ¿no? El ST, de las más diversas. Esto repasen en el video del superlativo, ¿no? Esta es la forma del verschieden, sería el verschieden, es el adjetivo, obviamente. Verschieden. Diferente. Distinto. Sería acá. O diferente también. O sea, verschiedensten sería de las más diversas, de las más distintas. Comunistas de las más diversas. Fíjense, ¿no? El artículo, esto está en plural. Por eso la N. ¿Sí? Verschiedensten. Ah, no, y bueno, es dativo, ¿no? El dativo plural. Perdón, no es dativo, es genitivo. De las más diversas nacionalidades, así la declinación. De las más diversas. Hoy estoy un poco disperso. Nacionalidades se reúnen. Zu. Esto creo que todavía no lo estudiamos, la preposición, sí vimos algo, la preposición zu tiene un montón de sentidos y varios usos. En el alemán esto yo ya se los había anticipado en otros videos. Tenemos que estudiar todavía muchas clases de subordinación. Entre esas formas de subordinación están las oraciones finales que se expresan con zu. Esto es muy importante para los que les gusta Heidegger, ¿no? Zu. Acá tiene el sentido ese de para. Si ustedes lo buscan acá, zu. Ah, no, pero sí estudiamos, creo, ¿no? En las preposiciones de dativo, zu. Pasa que también tiene este sentido locativo, ¿no? De direccionalidad, zum Arzt, bueno. En fin, vean, como siempre les recomiendo, vean un poquito los diccionarios, ¿sí? Si tienen el Pons, cualquiera que tengan, agarran y empiezan a buscar, lean los artículos de esto, está muy bueno. Obviamente, a medida que uno más sabe, los aprovecha mejor, pero
ya para irse haciendo una idea, ¿no? Acá yo tengo este del Langenscheidt que me lo compré. No sé si vale la pena a esta altura comprarse diccionarios cuando hay tantas cosas buenas, ¿no? Pero eh, lean el de Pons, seguramente dice cosas interesantes, ¿no? Fíjense las entradas, también acostúmbrense a esto, ¿no? A ver cómo organiza el diccionario la información por entradas, acá uno, las Verkürzungen, ¿no? Las abreviaturas, ¿no? Preposición de dativo, tiene un sentido temporal, tiene un sentido örtlich, o sea, locativo. Bien, en fin, hay un montón de cosas. Este es el que tenemos que estudiar, Ziel, Zweck, para. Recuerden, se reúnen para. Acá está como preposición. Esta es una preposición que rige dativo, como habíamos visto. Por eso es que diesem para este, o sea, aparece declinada como corresponde al dativo, ya lo sabemos, ¿no? Para este propósito le ponemos propósito. Bien, los comunistas de las más diversas nacionalidades se reúnen para este propósito. Bueno, los dejo acá entonces y vamos a seguir trabajando con estas oraciones. Obviamente hay que, con el método que estamos tomando, que es parafrasear, tenemos que ir acercándonos un poco más. Estos son simulacros, tenemos que acercarnos un poco más a la idea todavía. ¿M? Ir modificándolos hasta que lleguemos a la gramática que usa Marx y que ya no nos cuesta, después de haber trabajado con esta gramática simplificada y trabajado con varias veces con estas unidades de pensamiento, el vocabulario, ya familiarizarnos, verlo en el contexto del texto, en el contexto, ya no nos cueste nada, ¿no? Leer oraciones bastante complejas que ojo, ¿no? Es un texto cortito, este de Marx, pero tiene un par de cosas, sobre todo les decía, con voz pasiva y una combinación con el conjunctive, que fue el tema de los videos anteriores. Hace un par de combinaciones ahí y logra algunas estructuras que no son sencillas, ¿no? Son de un nivel de alemán bastante alto, les diría. C1, ahí tocando C2, casi que es el máximo nivel, ¿no? Así que paciencia también con eso. Bueno, nos vemos.